Muy buenos días a todos. Queremos dar una bienvenida a cada uno de los que ven este video, a los que nos acompañan a través de esta transmisión. Y bueno, qué oportunidad tenemos una vez más para poder compartir esta lección que pudimos tener durante esta semana. Y para comenzar queremos pedir la bendición de Dios. Así que con ustedes y con los que estamos aquí les invitamos para que oremos. Querido Dios, Padre Celestial, gracias te damos por darnos la oportunidad una vez más de poder abrir tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que no solamente esté con nosotros, sino con cada uno de los que está allí detrás de la pantalla, para que podamos recordar aquellos conceptos y enseñanzas que tuviste para nosotros durante esta semana. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días, Santiago. Buenos días, pastor. Buenos días, Paula. Buenos días. Muchachos, qué importante lección pudimos tener durante esta semana. Guerreros de la oración. Qué enseñanzas tan importantes. Qué historias también pudimos analizar allí. Así que, ¿qué pudimos aprender? ¿Qué les llamó la atención? La verdad que la lección de esta semana ha sido una de las lecciones como más impactantes para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es que la oración es el fundamento de todo cristiano. Un cristiano que no ora, pues está grave, ¿cierto? Debe mirar a ver cómo está, porque la oración es el acto de contarle a Dios cómo estoy, al igual que en una relación, al igual que en una amistad. Eso es la oración. Yo contarle a Dios cómo me siento, yo contarle a Dios cómo estoy, y a través de la lectura de la Biblia mirar a ver qué es lo que Dios me dice a mí. Pero esa comunicación debe ser fluida, de aquí para allá, a través de la oración. Entonces, si un cristiano no tiene oración, grave. Así es, y yo también creo que como que nos ayuda a reflexionar nosotros qué tanta comunión estamos teniendo con Dios, porque nos pone varios ejemplos de personajes en la Biblia que todo el tiempo estaban en comunión con Dios. Al hablar de la oración, a mí siempre me gusta hacer ilustración al siguiente ejemplo. No sé si cuando ustedes llaman a pedir alguna cita, conseguir algún servicio, cualquier empresa, no sé qué necesitemos llamar, generalmente nos contesta un chatbot, ¿cierto? Una contestadora. ¿A ustedes les gusta que los atiendan así? No, y ahora con la inteligencia artificial menos. Preferimos siempre una persona, ¿cierto? Y siempre que nos da la opción un asesor, esa es la que pinchamos. Imaginemos que el cielo funcionara de esa manera. Imaginemos que cuando vamos a orar, a comunicarnos con Dios, funcione y nos conteste una contestadora. ¿Sería lo mismo? No, nada. La gente dejaría de orar porque tras de que ahora es gratis, no hay que alzar un teléfono, no hay que marcar, no hay que esperar a que me atiendan. Ahora imagínense con todo ese proceso detrás, pues se oraría mucho menos. Ahora que nos pongan en espera. Imagínense que llamáramos y nos dijeran, bueno, para peticiones marque 1, para agradecimientos marque 2, ¿cierto? Para quejas y reclamos con el cielo marque 3. La oración sería tediosa y aburrida. Pero bueno, la lección de esta semana nos demostró que la oración es un canal directo, ¿cierto?, con el cielo y con Dios. Por eso, Paula, vimos allí una historia interesante, un personaje destacado. Y quiero preguntarte por qué Daniel es considerado uno de los modelos más sólidos en la vida de oración. Y bueno, ¿qué podríamos nosotros aprender de la vida de él? Bueno, yo creo que Daniel es un claro ejemplo de fidelidad a Dios, ¿sí? Porque Daniel todo el tiempo oraba, a pesar de que se enfrentó a diferentes circunstancias, pruebas, pero todo el tiempo estaba en constante comunión con Dios. Incluso cuando el rey decretó que no se podían invocar otros dioses, en ese momento pues a Daniel no le importó, abría las ventanas y seguía orando. Entonces yo siento que es un claro ejemplo para nosotros que no solamente tenemos que orar, y muchas veces nosotros lo hacemos, que solo cuando estamos en tiempos difíciles o pasando por alguna prueba, oramos y buscamos a Dios, sino que Daniel, sin importar qué pasaba, él daba gracias, tenía una oración constante con Dios, su motivo de oración siempre era muy específico,
Y siempre, todo el tiempo, a pesar de la situación en la que estuviera, Daniel siempre está orando. Entonces, eso nos muestra a nosotros como cristianos que no solamente las adversidades nos tienen que acercar a Dios, sino todo el tiempo tenemos que estar en comunión con Él, colocando nuestra vida, nuestros proyectos siempre en las manos de Él y dejándonos guiar por Él, porque nosotros muchas veces siempre buscamos que Él nos responda a lo que nosotros queremos y muchas veces no es así. Daniel no solamente le oraba a Dios para tener la respuesta que él quería, sino dejaba que Dios actuara y aceptaba la voluntad de Él. Entonces yo creo que es un claro ejemplo para nosotros. Saben que yo creo que Daniel tenía clara cómo era la dinámica entre él y Dios. Él sabía que si oraba, Dios lo escuchaba. O sea, él sabía que no estaba orando en vano, porque muchas veces nosotros no ejercemos la práctica de la oración, bueno, por muchos factores, pero yo considero que uno de ellos es sentir que Dios no me escucha. Es como hablar o chatear con alguien que no me contesta, ni siquiera ve mis mensajes, pues al cabo de un tiempo, ¿qué termino haciendo? Dejando de hablar con esa persona. Entonces, cuando yo conozco, yo sé que Dios me escucha, y quisiera citar lo que dice Salmos capítulo 116, versículo 1 y 2, que dice: amo al Señor porque ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Entonces, el tener presente que Dios inclina su oído, me parece muy bonito lo que menciona, que Él se inclina a escucharnos, el saber que Dios nos oye. Daniel, al saber y confiar de que Dios lo escuchaba por lo mínimo que le contara, lo acercaba más a Él. Entonces yo creo que con esa convicción de que Dios me escucha, pues voy a todos los días contarle, pedirle, agradecerle y demás. Voy a comunicarme más con Él. Bueno, la Biblia nos muestra entonces a este personaje, cierto, ejemplar. Nos muestra allí a Daniel orando 3 veces al día, ¿cierto? Y especifica que él abría las ventanas y oraba de rodillas, ¿cierto? Así que con esto me surge una pregunta. Santiago, allí en muchas culturas, religiones de Occidente, la postura es muy importante a la hora de la oración, ¿cierto? Entonces, nosotros como cristianos, Santi, necesitamos también una postura exclusiva para orar. Fíjense que durante muchos años se venía, o bueno, yo he escuchado en donde me congregaba y demás, de que cuando nos arrodillábamos, Dios como que escuchaba más las oraciones que se hacían de rodillas que las que se hacían de otra forma. Esa era como que lo que se corría voz a voz. Y en parte tienen algo de sentido las frases que ellos dicen, pero en parte no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la oración de rodillas tiene un trasfondo más espiritual, más de actitud, ¿cierto? Más no de la actitud de Dios hacia mí, sino de mi actitud hacia Dios. No es que porque yo me arrodille, Dios, Paula se arrodilló, a esta sí le voy a prestar atención. David oró sentado, a ese no le voy a prestar atención. No, la oración no cambia la actitud de Dios. El hecho de arrodillarse no cambia la actitud de Dios. El acto de arrodillarse, de postrarse, cambia mi actitud, ¿sí? Porque hace esa actitud de arrodillarse, de inclinarse, es una actitud de sumisión, de humildad, de decir no puedo más, me rindo, ¿sí? Muchas veces vemos a los niños cuando suplican algo a sus padres, ¿qué hacen? Se arrodillan, ¿no? O gente desesperada cuando algo pasa y necesitan solicitar algo, ¿qué hacen? Se arrodillan suplicando. Entonces es un acto de nosotros hacia Dios de decirle yo solo no puedo. Es un acto de humildad de decirle a Dios te necesito en mi vida, necesito que me escuches. Entonces tener eso en cuenta, que el arrodillarme no cambia la actitud de Dios, pero sí cambia mi actitud. De hecho, en la Biblia hay varios ejemplos, hay diversos ejemplos. Por ejemplo, menciona que Jesús en Lucas 22, versículo 41, dice que Él se arrodilló. Dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Sí? El mismo Jesús, ¿cierto? Se arrodilló buscando clemencia, suplicando la voz de Dios. Y hay diferentes formas de orar que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, hay una forma interesante que es con las manos levantadas.
cuando se fue a congregar o cuando se fue a entregar, por así decirlo, a consagrar el templo que construyó Salomón, la oración se hizo de pie y se levantaron las manos. Y de hecho Salmos también, Salmo 63 menciona que en tu nombre alzaré mis manos. Entonces vemos allí que hay otra forma diferente de orar. Salmos capítulo 4, versículo 4 también dice: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. ¿Sí? Entonces podemos ver que se puede orar, o que David aconsejaba orar acostado. ¿Sí? También podemos ver que el rey David en muchos de sus salmos también hacía o nos incita a interpretar de que también lo podría hacer sentado. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 26 vemos que Ana, la mamá de Samuel, cuando estaba allí en el santuario a la puerta del templo, hizo una oración y estaba de pie. ¿Sí? Y también vemos en Daniel capítulo 6 versículo 10, Efesios capítulo 3 versículo 14, que dice: doblo mis rodillas ante el Padre. Entonces, lo que podemos interpretar con el estudio de la Biblia es que hay muchas formas de orar. O sea, no solamente hay una. Hay muchas formas de orar. Se habla mucho en nuestro día a día de que podemos orar a Dios cuando vamos en el bus, cuando estamos trabajando. Y es lo que Dios quiere, de que nosotros todo el tiempo estemos en comunión con Él. Pero quisiera resaltar de cuán importante es que nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra mente demuestre físicamente esa sumisión y esa humildad. De si bien no hacerlo todo el tiempo, sí sacar un espacio en el día en el cual yo diga: Dios mío, me arrodillo delante de ti porque te necesito, demuestro que soy inferior a ti, que me haces falta, y que esa actitud de humildad nos lleva a reconocer de que Dios es grande, Dios es soberano y que necesitamos de Él. Pero sin duda alguna podemos orar de todas las maneras, sí, pero orar de rodillas cambia nuestra mente, cambia nuestro chip de decir: Dios, te necesito, Dios, soy humilde y estoy delante de ti. Y bueno, me llama la atención, recordando en posturas, me llama la atención la oración de David, ¿cierto? David pidiendo y arrepentido totalmente por su pecado. Dice la Biblia que se echó, ¿cierto? Se echó completamente en la tierra y oró allí, dice que por toda la noche, ¿sí? Así que bueno, concluyendo allí y volviendo al tema nuevamente, recordando a Daniel. Daniel entonces nos enseña de que la oración es más que un hábito, ¿cierto? Y todos los ejemplos que hemos mencionado, la oración es mucho más que eso, mucho más que un hábito. Entonces, Paula, ¿qué pasa cuando la oración deja de ser un acto ocasional y se convierte en un estilo de vida? Yo creo que eso hace que haya un cambio en nosotros, porque no es algo que uno haga de vez en cuando, sino el hecho de que yo vuelva la oración un hábito hace que yo pueda reflejar el amor de Dios, pueda reflejar su carácter. Entonces yo siento que a nivel personal eso nos ayuda a cambiar nuestro interior para poder reflejárselo a los demás. También nos ayuda a que no se vuelva solo como una práctica aislada, sino se vuelve como una necesidad en nosotros el estar todo el tiempo en comunión con Dios. Y de hecho no solamente, nosotros creemos, o muchas personas creen, que a veces tenemos que orar cuando uno está solo o que no está bien visto por Dios, quizás que nosotros vayamos, ejemplo, de camino al hospital y vayamos orando en la mente, ¿sí? Entonces, de hecho en la Biblia no hay o no registra que esas oraciones no estén bien, sino lo importante es que nosotros todos los días podamos tener una comunicación con Dios y que se vuelva en nosotros un hábito, más no algo ocasional en nuestra vida. Saben que precisamente respecto a esa pregunta se me viene a la cabeza, y lo leímos en la lección, ¿no? La historia de Enoc. Vemos que Enoc, como lo menciona Génesis capítulo 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios, ¿qué? Se lo llevó, ¿no? Entonces esto me pone a pensar de que cuánta era la comunión que tenía Enoc con Dios, cuánto era la conexión que tenía Enoc con Dios, cuán diferente era Enoc de los que le rodeaban a él, como para que Dios le dijera: oye, no estés allá abajo, ven, ¿cierto? Y fíjense que Elena G. de White da un poco más de detalle respecto a la vida de Enoc, y mencionaba que Enoc
si bien era un ciudadano, bueno, era una persona espiritual, era una persona que se entregaba a Dios, que oraba mucho, supongo que cantaba, supongo que hacía el culto familiar, supongo que salía a predicar, si tenía literatura, supongo que él iba y la repartía. Era una persona consagrada a Dios, ¿cierto? Pero Elena G. White también menciona que el hecho de conectarse con Dios no lo aislaba del mundo, ¿sí? Decía que era una persona que estaba en la sociedad, hablaba con las demás personas, pero a la vez estaba conectado con Dios, porque a veces se nos vende una idea errónea de que el evangelio es aislarse de la sociedad, ¿cierto? Es no querer más a mi familia, no hablar más con mi familia, rechazar a la gente de mi trabajo porque no creen en lo que yo creo, rechazar a los de mi vecindario porque no piensan como yo pienso, pero no es así. Y un caso práctico es Enoc, fue tan perfecto, fue tan espiritualmente hablando, tan correcto que Dios se lo llevó, pero a la vez los detalles que da Elena G. White dice que fue un buen ciudadano. Supongo que salía, recogía la basura, supongo que si veía a una de sus vecinas cargando bolsas, súper cansada, iba y le ayudaba, ¿cierto? Era un buen ciudadano. Entonces la oración no nos aísla de la sociedad, por el contrario, la oración nos debería antes ingresar más a la sociedad para nosotros con nuestro testimonio, con nuestra espiritualidad, por así decirlo, por las consecuencias de pasar tanto tiempo con Dios, poder reflejarle a las demás personas lo hermoso que es la oración y el vivir cristiano. Yo creo que la vida de Enoc y la historia de Enoc deja perplejo cualquier cristiano, ¿cierto? Porque no, es casi imposible. O sea, uno lee eso y uno dice, no, yo esto no lo alcanzo nunca. O sea, en el momento en el que Dios le habrá dicho a Enoc, alístese que mañana nos vamos, ¿sí? Usted vive tan cerca de mí que véngase conmigo, ¿sí? Pero entonces, al leer esta historia, yo creo que nos queda la vara muy alta, ¿no, Santiago? Demasiado. Y entonces al nosotros decir, no, pero es que Enoc caminó con Dios y yo, un ser humano tan lleno de errores, con tantos defectos de carácter, ¿cómo puedo llevar una vida cristiana y cómo puedo mejorar y entregar todas esas cosas a Dios en oración? Entonces, Santiago, la Biblia, ¿qué ejemplos nos muestra de aquellas personas que quizás un poquito más parecidas a nosotros, llenas de errores, con dificultades, pudieron también vivir una vida consagrada a Dios? Sí, porque ya hemos hablado de Daniel, un joven prácticamente intachable. Hablamos de Jesús, ¿cierto? Que él buscaba la forma de ir a arrodillarse frente al Padre. Y ya hablamos de Enoc, otro que, mejor dicho, tan perfecto que Dios se lo llevó. Entonces, sí hay personajes en la Biblia, sí hay personas que al igual que nosotros, sufrieron, lloraron, la embarraron, se equivocaron, pero aún así decidieron seguir consagrándose y seguir orando. Uno de ellos es Moisés, que precisamente lo hablaba la lección. Todos conocemos la vida de Moisés, todos conocemos que fue un asesino. A veces se nos olvida que Moisés mató a un egipcio. A veces se nos olvida de que Moisés dudó también de la voz de Dios. Se nos olvida que Moisés se dejó llevar por la ira y golpeó de más la piedra cuando no debía hacerlo. A veces se nos olvida todos los errores de Moisés, porque Moisés cometió varios errores, pero aún así Moisés no dejó de buscar a Dios. Siempre buscaba a Dios. Incluso hacía o hizo algo más, que fue interceder por las demás personas, pero ya vamos a dar más detalles acerca de esto. Quisiera citar algunos personajes y uno de ellos es David. ¿Quién fue David? Si bien fue un hombre conforme al corazón de Dios, también fue un hombre asesino, ¿cierto? Adúltero. Fue un hombre mentiroso, maquiavélico, porque lo que pasaba por la mente de él son cosas increíbles. O sea, cómo gestionar de tal forma un pecado que decía fecha, hora, hagan esto, luego hagan aquello, lo otro, para que su pecado no saliera a la luz, ¿cierto? Pero aún así, ¿cierto? En 2 Samuel capítulo 11, donde menciona el pecado de David con Betsabé, en los Salmos se ve el arrepentimiento que él tenía, se ve la forma en que él oraba y derramaba su corazón ante Dios, y Dios lo escuchaba porque precisamente decía de él, David, un corazón conforme al corazón de Dios. Tenemos a Pedro en Lucas 22, versículo 54 en adelante, en el cual menciona que negó a Dios, negó a Jesús, ¿cierto? Cuando le estaban allí martirizando, le estaban allí enjuiciando,
Pedro lo negó, pero aún así esto no impidió para que más adelante él fuera una nueva persona y que las oraciones que él hacía, Dios la escuchara. Sanó enfermos, bautizó muchas personas. Entonces, un hombre con muchas dificultades, con muchos problemas, pero que también oraba y Dios lo escuchaba. Jonás, ¿qué me dicen de Jonás? ¿Cierto? Renegó de Dios, le dio la espalda a Dios, desobedeció el mandato de Dios y aún así lo que él oraba, ¿cierto? Dios se lo cumplía. Entonces Dios escuchaba también la voz de Jonás. Saulo de Tarso, ¿cierto? Alguien que perseguía a cristianos, que perseguía a los hijos de Dios, los asesinaba y aún así Dios escuchaba su voz. Salomón, ¿cierto? Que en Primera de Reyes capítulo 11 menciona que él se desvió y se volvió prácticamente idólatra, puso otras cosas por encima de Dios, aún así Dios lo escuchaba. Nabucodonosor, ¿cierto? Tenemos también muchos personajes más, los cuales cometieron errores, hicieron muchas cosas malas, se desviaron del propósito de Dios, quizá como nosotros que cometemos errores, pecamos, pero tenemos la convicción de que no importa lo que hagamos, no importa si nosotros humillamos nuestro corazón, nos arrodillamos, el Señor nos oye. Bueno, volviendo nuevamente, recordando la historia de Moisés, allí hablaba de que Moisés también hizo algo importante, ¿no? Y es hacer la oración intercesora, ¿cierto? ¿Por quién intercedió Moisés? Por todo el pueblo. Así que allí mostraba algo muy importante y al leer la lección quedaba yo impresionado de todas las veces que Moisés estuvo intercediendo allí por el pueblo. Moisés intercedió audazmente, fue audaz, ¿cierto? Fue atrevido incluso delante de Dios, intercediendo por el pueblo. Primero, cuando ellos decidieron construir el becerro de oro, ¿cierto? Después, cuando los espías regresaron de la tierra prometida. Dice allí Deuteronomio 9:25, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Tremendo, yo no oro por nadie 40 días. O sea, yo si acaso una oración de, yo qué sé, media hora, 40 minutos, pero 40 días, yo creo que es una lección a tener en cuenta. Y más que todo por aquellas personas que lo juzgaban, que le decían, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Cierto? Que todo el tiempo estuvieron allí duros de corazón, ¿cierto? Porque el pueblo de Dios en el desierto era un pueblo duro de corazón. Cuando la hermana se enfermó, ¿cierto? Cuando la hermana de Moisés se enfermó y él decidió orar por ella. Cuando Leví fue separado de las demás tribus para servir en el santuario, Moisés recordó nuevamente Deuteronomio 10:10. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte. Es decir, estos son otros 40 días y otros 40 noches, ¿sí? No son los mismos que nos menciona en el capítulo 9, porque allí dice, y Jehová me escuchó esta vez, otra vez, ¿sí? Así que Moisés fue ese ejemplo a seguir para nosotros de esa oración intercesora constante, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos orar por aquellos que nos hagan mal, orar por aquellos que eso nos es lo insulten. más difícil, ¿no? O sea, esa lección nos deja, bueno, ese día nos deja como dos enseñanzas que pues para mí fueron importantes. Uno, amar a los demás, así nos hagan daño, porque yo pienso que pues para nosotros como humanos y más pecadores es muy difícil intentar amar y perdonar a alguien que nos hizo daño. Y pues con varios ejemplos que tenemos en la Biblia nos damos cuenta que muchos de ellos oraban, no por ellos, sino por su pueblo, por sus hermanos, por todos, y ver que nosotros muchas veces nuestra realidad no es así, sino que oramos por nuestro núcleo familiar y listo. Pero eso me pareció como una enseñanza bastante importante, y es no solo orar por las personas que yo quiero, sino aprender a orar por todos, nos hagan o no daño.
Sí, porque es fácil orar por mi mamá si tiene algún problema de salud. Ahí sí, todos oramos, ¿no? Y citamos a la iglesia, oren por mi mamá, oren por esto, oren por aquello, oren por trabajo, por economía, ¿cierto? Por salud. Pero cuán difícil es salir a la calle, que me estrellen y en la noche llegar y decir, Dios mío, te pido por el Señor que me atropelló, ¿cierto? Que esté bien, que pueda conseguir cómo arreglar su carro, que tenga paz en su corazón. Nosotros no oramos por esas cosas. Que me robó, decir, Orar por el ladrón. Dios mío, dale lo necesario para que no salga más a robar. Creo que no, o sea, es algo que incluso se sale de lo que estamos acostumbrados o lo que la sociedad nos tiene acostumbrados de ser humildes en ese aspecto e interceder por las demás personas. Interceder de pronto por la guerrilla en este tiempo que estamos en elecciones, ¿cierto? Interceder por el otro bando político, interceder por el que piensa diferente a mí, interceder por el que es de otra nacionalidad, ¿cierto? Interceder por gente mala, por violadores, asesinos. Suena feo, suena injusto. Yo porque tengo que orar por él, que ore él, ¿cierto? Que otro ore por él. Pero es el llamado que nos hace el ejemplo de Moisés, que es un ejemplo, es una sombra de lo que incluso Jesús vino a hacer en esta tierra, ¿cierto? Que fue interceder por cada uno de nosotros y que lo está haciendo aún. Entonces es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de dejar nuestro orgullo y de empezar a practicar la oración como se debe hacer, ¿no? Intercediendo por las demás personas. Así es, la palabra de Dios nos invita a que la oración debe ser eso, debe ser no solamente ese hábito, no solamente ese momento que tenemos allí en intimidad con Dios, sino que debe ser esa relación constante y continua con el cielo. Debe ser y debe convertirse para nosotros en ese estilo de vida. Así que debemos orar, decía la lección, porque reconocemos de que sin Dios no podemos hacer mucho, no podemos lograr mucho. El camino a Cristo habla en una de sus citas de que si Jesús necesitaba, ¿cierto?, pasar tiempo con su Padre. Pasaba mucho tiempo, no eran 5 minutos como nosotros cuando oramos. ¿Cuánto más nosotros, cierto? Nosotros con nuestra tendencia pecaminosa necesitamos depender constantemente del Padre. El camino a Cristo describe que Jesús dependía del Padre. Sintió la necesidad de buscarlo. Y nosotras muchas veces nos damos el lujo, ¿cierto?, de salir de casa, ¿cierto? O hagamos una oración rapidito, ¿cierto? Antes de salir en la puerta, 5 minuticos, a veces ni 5 minuticos, 2 minuticos, ¿cierto? Oramos y andamos, ¿cierto?, a la deriva, andamos expuestos a los planes que el enemigo tiene para nosotros, expuestos a las tentaciones. Así que nosotros en los tiempos en los que vivimos debemos ser una generación que ora constantemente. Nosotros debemos tomar ese ejemplo de Daniel, tomar ese ejemplo de Moisés, tomar todos los ejemplos de la Biblia y ser esa generación que marque la diferencia. O sea, si estos líderes, si estos muchachos tuvieron una relación estrecha con Jesús, yo creo que nosotros también podemos hacerlo. Yo creo que esta generación también debe hacerlo. Esta generación lamentablemente tiene muchas distracciones y los intereses de la generación de hoy en día se han enfocado en otras cosas, en otros asuntos. Y el mundo en el que vivimos vive corriendo, afanado, ¿cierto? Y ese es el propósito que quizás el mundo quiere imponer a nosotros. La presión del mundo quiere que esa presión nosotros la sintamos, la vivimos y por eso quizás vivimos agobiados, cansados, quizás llegamos a casa estresados, quizás llegamos a casa sin ganas de nada, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos muestra que en esos momentos es cuando en la oración vamos a encontrar ese alivio para nosotros. Precisamente para agregar un poquito más a lo que se está mencionando, estuve leyendo y dice que algunos estudios en psicología de la religión han encontrado y demostrado que prácticas regulares de oración
y meditación reducen los niveles de estrés, ansiedad, ya que estos ayudan a reorganizar pensamientos y a regular las emociones. La oración favorece calma mental, reduce el estrés y da una sensación de acompañamiento. O sea, incluso si apartamos, que no deberíamos, pero si dejamos de un lado la parte espiritual, la parte religiosa, nos damos cuenta que la oración es algo que tiene repercusiones significativas y que podemos sacarle provecho, porque como bien lo mencionaba David, cuando estamos estresados, cuando estamos llenos de cosas, a veces necesitamos sacar lo que tenemos por dentro. A veces no queremos contar porque me va a juzgar, no hay tiempo porque hay otras prioridades, porque me da pena, pero por medio de la oración lo puedo hacer, ¿cierto? Y está demostrado de que psicológicamente la mente se libera, tengo una sensación de acompañamiento de alguien que me puede suplir la necesidad y eso puede ayudar mucho en temas psicológicos y mentales. Hay una cita que me llamó mucho la atención que dice: presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Amén. Así que Dios está allí dispuesto a escucharnos. Y ¿saben qué tristeza es que muchas veces dejamos a Dios ahí? Lo dejamos plantado, ¿sí? Él está dispuesto a que si llegamos cargados, agobiados, que si nos trataron mal en el trabajo, tuvimos un día malo, pesado, descarguemos todo en la oración. Él nos conoce y Él quiere que descarguemos y nos desahoguemos completamente en ese acto maravilloso que ha dejado para nosotros, que es la oración. Así que bueno, muchachos, qué importante lección que pudimos tener, ¿cierto? Qué enseñanzas maravillosas. Qué gran trabajo que tenemos también por delante, el acercarnos mucho más a Dios, el orar por todo, ¿no? El hacer oración intercesora. Y yo creo que también no hay nadie que ore más por uno que sea su madre, ¿cierto? ¿Hay alguien que ore más por usted, Paula, que su mamá? No. No, yo creo que no. Yo creo que no se compara la oración de una madre, ¿cierto? La oración de una madre es constante y perseverante. Y nosotros debemos tomar ejemplo de esa oración de madre y de la misma manera poder estar constantes en la oración y, como dice allí la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Bueno, queremos agradecer a los que ven estos repasos. Queremos invitarles para que continúen viéndolos. Y Paula nos tiene una invitación. Así es, los invitamos todos los sábados a que vean el repaso de la lección, a que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Dios les bendiga, que estén muy bien y feliz sábado para todos. Feliz sábado.